aún a pesar de las circunstancias que está pasando, no solo en nuestro país o ciudad, sino todo el mundo, podemos tener estos recursos para no dejar de congregarnos, para seguir trabajando juntos, avanzando el reino. Así que gracias a Dios por la tecnología. Yo estaba esta mañana orando en la mañana y pensando, esperamos que no se nos caiga Facebook. Hay tantas iglesias, tantos ministerios están haciendo ahora mismo Facebook Live y decía, espero que no se nos vaya a caer y nos deje aquí colgados. Pero solamente para que ustedes sepan, allá en sus casas, estamos grabando como lo hacemos habitualmente y en un momento lo vamos a poder también poner en el canal de YouTube, Heights en español en YouTube. Si usted no está ahí todavía, bueno, vaya a YouTube, suscríbase, ahí está toda la serie. Esta serie es llamada Vamos, con el sentido de ser una iglesia y con una visión misional. Así que si por alguna razón su internet en casa se cae o algo aquí sucede, no se preocupe, va a estar el sermón ahí en YouTube también para que lo comparta y bueno, pueda llegar hasta donde el Señor lo permita. Yo sé que varios de ustedes viéndonos en otras ciudades y hasta es posible que hasta en otros países y eso es hermoso, hermanos. La verdad es que estaba yo pensando, Pablo, cuando escribía las cartas en la prisión, fíjese, no podía él salir de esa casa en que estaba preso, pero cómo llegaron las cartas y cómo el evangelio siguió avanzando, porque es el poder de Dios, no es nuestro evangelio, no es nuestro esfuerzo, es el poder de Dios para convertir y para avanzar su reino. Así que pensando en esta serie, vamos, en esta serie, si usted ha estado con nosotros durante las últimas semanas, sabe que hoy justamente íbamos a estar hablando de grupos misionales. Grupos misionales. Y qué mejor ejemplo, qué mejor ilustración que la que está pasando ahora mismo. Ustedes allá en su casa, quizá algunos juntaron a sus familiares, algunos amigos, ya nos han mandado fotos. Yo sé que ahí en la casa de Marisol y Mario hay una banda de gente viéndonos en internet. Yo sé que en mi casa, yo sé que los papás de Juan allá en España en cuarentena, pero hermanos, les amamos. Vamos a terminar el servicio de hoy con una oración y queremos que ustedes se unan. Pero déjenme ir a la parte del sermón de hoy porque queremos seguir analizando y queremos seguir estudiando lo que la palabra de Dios nos dice. Ustedes pueden ver allá arriba la pantalla, vamos a usar algunos versículos bíblicos en Hechos, así que tenga su Biblia lista, su teléfono, su Biblia impresa, no se preocupe, tiene lo mismo que tienen las Biblias en el teléfono, así que tome su versión favorita. Pero estamos hablando de, vamos, grupos misionales. Como iglesia hemos estado analizando el Evangelio de Jesús y hemos dicho que Jesús era misional en su forma de hacer ministerio. ¿Qué es ser misional? Misional es estar donde la gente está para compartir el Evangelio. Y vemos en los Evangelios cómo Jesús está caminando a la orilla del mar, llama a la gente común en su lugar de trabajo y les dice, síganme que los voy a hacer pescadores de hombres. Vemos cómo también Jesús va caminando en un momento y ve a un cobrador de impuestos llamado Leví y le dice, Leví, voy a ir a tu casa. Leví, después de su conversión, ahora lo conocemos como Mateo, pero Mateo no hubiera sido alcanzado porque él era un cobrador de impuestos, no una persona amada por la sociedad, no una persona religiosa posiblemente. Pero Jesús va ahí donde él está y lo llama, sígueme. Y gracias a ese llamado vemos que Mateo ahora es parte de esos discípulos y es parte de esos pescadores de hombres, aunque él era cobrador de impuestos. Así que vemos a Jesús como está en velorios, está en fiestas, está en casas compartiendo el Evangelio. Y algo como lo que ustedes están haciendo hoy, yo creo que algunos de los invitados que ustedes tienen ahí en su casa, quizá no van a venir un día a la iglesia, quizá sí, pero también algunos no van a escuchar el Evangelio aparte de lo que ustedes puedan compartir de una forma misional. Así que vemos cómo Jesús está haciendo su ministerio, pero también en el libro de Hechos vamos a ver cómo la iglesia primera, la iglesia primitiva, va a tomar este llamado y entonces va a salir y a ser discípulos de todas las naciones. ¿Por qué no oramos? Acompáñeme, vamos a orar
y después vamos a empezar a leer, si quiere ir preparando su Biblia, en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero vamos a orar. Señor, gracias por esta increíble oportunidad, Señor. Nunca hubiéramos podido entender que somos capaces de hacer esto si tú no hubieras propiciado estas condiciones. Señor, como iglesia estábamos pensando hacer Facebook Live en algún momento en el futuro, porque no estábamos listos para eso y no creo que estamos todavía. Pero Dios, gracias que tú nos empujas y en medio de la adversidad nos dices, hay algo lindo que puede salir de esto. Yo sé, Dios, que estás trabajando en mi vida, en la de la iglesia, y ahora que están los hogares ahí reunidos, Dios, qué mejor ilustración, qué mejor ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, que todos estos hermanos en casas, reunidos para alabarte, para escuchar, para estudiar tu palabra, para orar, pero también para alcanzar a los que nos rodean, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Ahora a través del internet tenemos una idea de cómo eres tú, Señor, estar presente en tantos lados a la misma vez. Dios, ese eres tú, ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios que nos ha tenido gracia, misericordia, y ahora nos pide hacer discípulos. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, si ustedes están conmigo, déjenme ir nuevamente a esta parte donde Jesús está ya resucitado. Él ya murió en la cruz, Él pagó por los pecados. La ira de Dios fue puesta sobre Él. Por eso es que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él, por lo que Él hizo en la cruz. Pero no solamente Él se quedó ahí en la cruz, sino que murió, fue enterrado en una cueva, fue puesto su cuerpo muerto en una cueva, pero al tercer día dice la palabra de Dios que Él resucitó y Él llama a sus discípulos, se les presenta a tantos, y Él está aquí en Hechos capítulo 1, donde esa multitud de seguidores se juntan a Él y Él les dice, saben, es conveniente que yo me vaya, porque voy a mandar al Espíritu, y ese Espíritu es de la misma forma que yo soy, pero Él va a hacer otro trabajo. Allí en Juan capítulo 16, como les pedí que buscaran, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Jesús, aún estando en su ministerio, dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Piensa nuevamente en las palabras de Jesús. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si tú me preguntas, a mí me hubiera gustado que Jesús se quedara y que siguiera haciendo un ministerio no solo de 3 años, sino de muchos más. Pero Jesús en esta visión dice, es conveniente que yo me vaya. Ahora, si tú lees los evangelios y si lees el libro de Hechos, podríamos pensar y darnos cuenta que el ministerio de Jesús era misional, pero también estaba limitado. ¿Cómo es eso? Claro, el ministerio de Jesús era misional porque Él iba donde la gente estaba, pero al mismo tiempo era limitado, porque dependía de la presencia física de Jesucristo. Ahora, cuando Él dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo voy a mandar a alguien que es igual que yo, pero de diferente forma. Está hablando del Espíritu Santo. Y lo podemos ver el resultado de eso, porque cuando vemos ahí, en Hechos capítulo 2, ¿te acuerdas? Están los 120 seguidores de Jesús en un aposento alto. Imagínate, no sé cuántos hay en tu casa ahora mismo, pero en ese lugar había 120 personas. En mi casa hemos hospedado hasta 60 personas y ha sido interesante. Imagínate, 120 personas orando, esperando, siendo obedientes al mandato de Jesús. Ellos no son de Jerusalén, están obedeciendo a Jesús, porque les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense a que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende y tú y yo sabemos qué sucede. Comienzan ellos, los seguidores de Jesús, a hablar en diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque vemos en Hechos capítulo 2 que había visitantes de
todas las partes del mundo conocido personas judías o de trasfondo que habían venido a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y una vez que están ahí, ellos están escuchando cómo los discípulos, los seguidores de Jesús, escuchan el Evangelio en su lengua, en la lengua materna quizá de muchos de ellos. Pero vemos ahí en el versículo 41, de Hechos capítulo 2, versículo 41, está ahí en la pantalla, dice lo siguiente: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Claro, porque una vez que ellos hablan de esto y llaman la atención, Pedro se levanta en esa reunión y empieza a predicar el Evangelio. Y empieza a hablar del ministerio de Jesús. Así que mucha gente escucha el mensaje y se bautizan en señal de arrepentimiento y de aceptación del Evangelio. Y dice la palabra que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, dice el versículo 42, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Imagínate tener en una predicación a 3,000 personas, no solamente que lo escuchan, 3,000 personas que vienen a Cristo. 3,000 personas que aceptan el Evangelio, es decir, son convertidas por el Evangelio. Y ahora podemos ver toda esta gente, cómo celebraban la enseñanza de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan, y dice que todos los demás estaban asombrados por los prodigios y señales que realizaban los apóstoles a través del Espíritu Santo. Aquel prometido que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo lo mande a Él, ¿sabes? Él va a hacer un ministerio diferente, pero va a completar lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Versículo 44, fíjate en esto, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Si ustedes están ahí reunidos y van a compartir el alimento en un ratito más, avísenos, porque aquí el pastor Juan, yo, Steve, la banda, queremos ir a comer con ustedes también. Pero dice lo siguiente, tenían todo en común, no dejaban de reunirse en el templo, porque recuerda que en su contexto religioso este es el lugar de adoración diseñado para eso. Y ellos hubieran sido no muy listos en no acudir al templo a reunirse, porque este era un edificio especial para eso. Pero no solamente dependían de eso, también dice que se reunían en las casas, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida. Versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. No que solamente eran estimados por la iglesia, sino que aún el pueblo, la comunidad que los veía, los tenía en alta estima. Y hemos hecho la mención de que si un día la iglesia de The Heights en español desapareciera, ¿qué es lo que diría la comunidad a nuestro alrededor? ¿Estarían sorprendidos o simplemente dirían, bueno, yo no sé ni quiénes eran, nunca vinieron, no los conocemos? En la palabra de Dios dice que estos 120 creyentes más 3,000 creyentes que se añaden en una predicación tenían una buena estimación con el pueblo. Y cada día, dice el versículo 47 al final, cada día el Señor añadía al grupo o a la iglesia los que iban siendo salvos. Cada día, así que en una conversión 3,000, pero también nos dice la palabra que cada día se iban añadiendo más y más personas. Ahora, piensa conmigo en esto. Porque localmente tenemos 120, más de 3,000 y algunos que se están añadiendo día con día. Se reúnen en el templo. Bueno, ahí yo no veo ningún problema de que se reúnan más de 3,000 personas en un edificio.
Y sabes, Dios mediante, vamos a poder volver a nuestro edificio y esta capilla se llenará y quizá tengamos que hacer 2 servicios o quizá tengamos que ir al Worship Center donde hay más capacidad para personas. No solamente estaban en el templo, sino también de casa en casa. Y ahora piensa en esto porque son más de 3,000 personas. ¿Cómo es que se acomodaban estas personas en las casas? Me gusta lo que dice el pastor Freddy Noble. Freddy Noble es el pastor ahí en la primera iglesia bautista en Manhattan, New York. Y ellos tienen un sistema de grupos pequeños impresionante. Y él dice lo siguiente. Dice, piensa, si la iglesia en Jerusalén contaba con más de 3,000 miembros y si cada grupo en casa hospedara 25 personas en promedio, entonces se necesitarían 120 casas. 120 casas con 25 personas cada una para dar cabida a estas más de 3,000 personas. Qué interesante. Y esto solamente es en Jerusalén. Si tú estás aquí en The Heights en español, sabes que hemos creado un mapa de la ciudad de Texas, de la ciudad de Dallas, y hemos localizado esas posibles casas donde vamos a tener nuestros grupos pequeños. Y a veces con el pastor Juan y el equipo de liderazgo que estamos soñando con esto, decimos, bueno, ¿lanzaríamos con 5 o lanzaríamos con 10? ¿Qué sería lo mejor? Bueno, solamente para que tengamos una idea, en Jerusalén había aproximadamente 120 grupos en casa. Qué impresionante. Y estos sí tenían 25, pero si tuvieran 15 o menos personas, lo interesante es que desde la escritura podemos empezar a ver que la gente se estaba reuniendo y tenían esos tipos coinonías con sus zonas de influencia, lo que en la palabra en original se llama oikos, amigos, familiares, gente alrededor. Ahora fíjate en lo que sigue diciendo el Evangelio. Ahora vamos a saltar a Hechos capítulo 17, porque más adelante vamos a ver que el Evangelio no se queda en Jerusalén. No se queda en Jerusalén. En el capítulo 8 de Hechos sabemos que hay una persecución. Y entonces, gracias a Dios, los apóstoles, los líderes de la iglesia se quedan en Jerusalén y el resto de la iglesia, más de 3,000 personas, son esparcidas por todos los rincones del mundo. Y digo, gracias a Dios que los apóstoles se quedaron, porque podemos ver en la escritura que no eran los pastores, no eran los líderes o los alfa ninja deltas, los especializados en la iglesia, los que van a hacer la obra, eran todas las personas. Algunos pescadores, algunos campesinos, algunos cobradores de impuestos, reciben el evangelio, reciben el poder de Dios, pero también van allá y van a ser discípulos. Para el capítulo 17 de Hechos, fíjate lo que dice el versículo 6. Algunos religiosos y algunos que están viendo a la iglesia crecer y venir dicen lo siguiente: estos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Estos que trastornan el mundo ya nos alcanzaron, ya están aquí sobre nosotros. Estos que están trastornando Facebook. En la mañana decía, ay, qué tremendo, porque todas las iglesias estamos haciendo todo esto. Y espero que Facebook se dé cuenta del poder que tenemos como iglesia, pero que la iglesia también tomemos este poder de poder llegar a rincones a través de la internet. Pero fíjate cómo ya esos perseguidos habían llegado, estaban predicando el evangelio. Hace 8 días hablamos de Esteban, cómo Esteban de inmediato, por donde sea que iba, hablaba del evangelio. En una de esas habla con un eunuco de Etiopía. Una de esas está Esteban predicando el evangelio. Y fíjate lo que dice en Romanos 15, 23. Esto ya es muchos años después, pero está Pablo, el predicador, el pionero, al que le gusta predicar de Cristo donde nadie haya escuchado de él. Dice lo siguiente en Romanos 15, 23. Dice Pablo: ya no me queda un lugar en donde trabajar en estas regiones. Por eso él decía, voy a ir a España. Mi sueño es llegar allá donde el evangelio quizá no ha llegado. Pero me llama la atención porque Pablo dice, ya no me queda lugar en donde trabajar. Quiere decir que ya Pablo había estado con su equipo predicando el evangelio, levantando iglesias,
Ahora piensa en esto. Estas iglesias eran formadas con gente de la sinagoga donde Pablo iba a predicar. Pero una vez que la gente de la sinagoga no escuchaba, Pablo se iba con los gentiles. Piensa en esto. Esta iglesia que ya llegó a todos los rincones del mundo, a esta iglesia donde dice Pablo, ya no hay donde yo no pueda estar predicando, un lugar nuevo, ¿dónde se reunía? ¿Sabes? Templo había solamente uno. Y este estaba en Jerusalén. Cada ciudad, Colosas, Éfeso, Filipo, Tesalónica, Troas, Corinto, cada ciudad en donde se predicaba el evangelio, ¿dónde se reunía la iglesia? Exactamente, se reunían en casas. ¿Cómo lo sabemos? Podemos suponerlo, pero también podemos estar seguros, porque todo lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo o en las diferentes cartas de Santiago, de Pedro, de Juan, todas van dirigidas a casas, a iglesias en casa. Y es interesante porque el templo sí era un lugar público religioso. El templo era un lugar adecuado para hospedar a este tipo de gente, pero el templo era uno solo. No podían estar levantando templos en cualquier ciudad donde la iglesia creciera, o al menos no en este momento. Claro, después de 300 años donde el cristianismo se hizo oficial, después de una persecución tremenda, comenzaron a hacer edificios. El gobierno autorizó. De hecho, nosotros podemos ver este edificio, sabes, la capilla se ve muy triste. Nos extrañamos. Pero también gracias a Dios que podemos tener este edificio, que podemos tener estas luces, el sonido, un estacionamiento, donde tener a nuestros hijos, donde tener a nuestros estudiantes. Y en mucho porque el gobierno nos permite hacerlo. Así que no hay nada de malo tener un edificio, no hay nada de malo tener un lugar donde una gran multitud venga y adore al Señor, porque el gobierno en este caso, en nuestro caso, lo permite y en la gran mayoría del mundo. Pero sabes que hay países en donde esto no se permite. Sin embargo, la iglesia sigue creciendo y se sigue expandiendo como en los días de Pablo. Porque esa expansión y multiplicación está sucediendo en las casas de muchos creyentes. Así que no es algo nuevo, no es una idea, ok, ahora hemos entendido la estrategia, cambiémonos a casas, no, es algo que ya estaba sucediendo y que hacemos bien ver en la palabra de Dios. Así que lo que es necesario también entender es que las pequeñas reuniones en casas en esta iglesia primitiva proveyeron los elementos para que la iglesia joven y nueva creciera y se expandiera. Déjame enseñarte algunos elementos de estas reuniones en casa. Por ejemplo, uno de esos elementos, la alabanza. Sabes, es hermoso tener aquí una banda, pero no es necesario tener una banda. No es necesario saber tocar instrumentos. Desde donde estás, puedes estar alabando al Señor. Si estás afinado o no estás afinado, no importa. La alabanza surge del corazón y la alabanza es lo que Dios busca, que podamos tener ese tipo de adoración. ¿Qué tal el discipulado personal? El discipulado personal de 1 a 1, de 1 a 3, todas estas experiencias sucediendo en un grupo pequeño, lo que no sucede en un grupo grande. El aprendizaje personalizado de las Escrituras. ¿Sabes? Ese aprendizaje de cuando yo no entiendo qué está pasando, de cuando yo no sé ese libro en la Biblia, ¿sabes? Soy un nuevo creyente, perdón, ayúdame a entender de la palabra. En grupos pequeños, el aprendizaje es especializado, donde tú estás y lo que necesitas aprender. Me encantan los grupos pequeños. Otro más, el evangelismo relacional. Sabes, algunos de ustedes sé que invitaron a personas que no vienen a la iglesia. Y hemos hablado de que el evangelismo no solamente es aventar un mensaje, sino mostrar a Cristo. Y en un grupo pequeño es una experiencia incomparable
que la gente escuche de tu fe, pero que también vea tu fe. Por eso es que en el contexto de grupo pequeño el evangelismo se da de forma relacional, sin prisa, explicando el evangelio paso a paso. Algo más, compartir el pan. Sabes, a mí me encanta compartir el pan, me encanta comer, me encanta que me inviten. Yo les he dicho a la iglesia, hay dos cosas a las cuales siempre digo sí. Invítame a comer e invítame a predicar o a enseñar. Siempre te voy a decir que sí. Ahora tengo algunas invitaciones todavía pendientes, pero compartir el pan. ¿Sabes que las mejores conversaciones suceden con comida de por medio? Las mejores conversaciones, los mejores gustos. ¿Cómo saber cómo es la personalidad de alguien hasta que le pones un plato de comida que quizá no ha comido antes? Y la conversación que va sucediendo. Pero bueno, ya me está dando hambre. Los grupos pequeños también proveen bendición a la comunidad y lo hacen de forma inmediata. Sabes, como iglesia, organismo grande, cuando queremos estar dentro de la comunidad, tenemos que organizarnos, tenemos que planificar, tenemos que hacer un montón de cosas porque es un organismo grande. Pero cuando un grupo pequeño se moviliza, estamos hablando de 10 personas que van y hacen el ministerio, lo hacen de forma rápida y de forma inmediata y una bendición increíble. ¿Te acuerdas lo que leímos? La iglesia, en cuanto iba creciendo, todo el pueblo los veía con buenos ojos. Así que piensa en esto, las cartas del Nuevo Testamento eran diseñadas para ser leídas en grupos pequeños. ¿Cómo sabemos esto? Porque vuelve a leer las cartas de Pablo, incluso nombres de personas son mencionadas ahí, como estos grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp a veces son un dolor de cabeza, pero es interesante porque cuando hay un grupo de personas ves la personalidad de alguien. Y Pablo está diciendo, hey, tengan cuidado con tal persona y les encargo a la otra persona y les llama por nombre. ¿Cómo puedes saber el nombre de esa persona en un grupo pequeño? Así que hay mucho que podríamos estar hablando hoy, pero déjame aterrizar con esto. La iglesia necesita de grupos pequeños y para eso necesitamos organizarnos. En primer lugar, porque no es un método nuevo, pero es un método que se ha olvidado o ha sido mal usado. Se ha olvidado o ha sido mal usado. Por esa razón, como The Heights en español, hemos creado ya un manual, tenemos listo qué es lo que vamos a hacer como grupos pequeños, qué es lo que no vamos a hacer. Les vamos a entrenar a ustedes líderes y huéspedes de casas, pero necesitamos recobrarlo y llamarlo y hacerlo bien. Nuestros grupos pequeños oicos serán lanzados muy pronto en cuanto el Señor nos permita todo esto. Segundo lugar, es que debemos usarlos naturalmente, lo que ya nos ha dado en la cultura. Hi Lo que there. Dios How nos can I ha help? dado. Mi teléfono Siri está haciendo algún lío quizá o algo por ahí. Bien. Usemos lo que naturalmente se nos ha dado en la cultura. Es decir, como latinos, como personas de cultura cálida, siempre hay comida, siempre va a haber niños alrededor, siempre va a haber más agua para echarle a los frijoles. Siempre va a haber más agua para echarle a los frijoles. Así que usa lo que es naturalmente. Por último, es un método y práctica que algunos de ustedes ya están haciendo. Hay algunos grupos pequeños, yo lo sé, y se están dando de forma natural. Algunos de ustedes ya están juntándose con otros, están creciendo, están llamando a personas nuevas y hermanos, queremos ver eso de forma múltiple. Queremos ver una explosión aquí en nuestra ciudad. Así que ánimo, ánimo hermanos, estamos en un tiempo adecuado. Yo estaba orando con el equipo esta mañana diciéndoles, esto no son las condiciones mejores. Sin embargo, si no estuvieran sucediendo, no nos daríamos cuenta de lo que Dios está haciendo también. Y estas reuniones en casa no solamente es porque queremos cuidarnos de un virus, sino que también es la forma natural de que la iglesia va a crecer. Estoy convencido, sea la ciudad que sea el país que sea, Dios quiere hacer discípulos y esos discípulos no están dependiendo de los líderes de la iglesia, sino de cada una de las personas que tiene
el Espíritu Santo. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, es momento de que te dejes ser usado por Él.